Gloria a Dios, bienvenidos, buenas noches. Qué maravilloso estar en este tiempo de estudio en vivo, estudio live, como le llamamos aquí. Y bienvenido al Ministerio Esencia de Gracia. Su amigo el pastor Maurilio Guerra está deseoso de compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, o yo he entendido que Dios ha puesto en mi corazón en estos últimos días. Y quiero invitarte a que compartas el enlace, quiero animarte a que tú, dice la palabra de Dios, que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y tú que estás conectado, tú que te interesa conocer lo que Dios quiere para tu vida, y esto es a través de la palabra de Dios, estás llamado, al igual que yo, a compartir con otros las verdades del Evangelio, esas verdades que tienen promesas, esas verdades que transforman vidas y esas verdades que nos fueron dejadas a través de conocer a Dios como un Dios bueno. Y la palabra dice: glorificad al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Así es de que quiero darte la bienvenida y quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad de estar compartiendo una vez más el estudio de la palabra en vivo. Y quiero animarte que tengas a la mano, elemento indispensable, tu Biblia, y tengas a la mano también por ahí un cuaderno para que anotes. Y estarás viendo hoy un tiempo de la palabra que sé que te será de mucha bendición, como lo ha sido para mí. Así es de que siéntete bienvenido. Damos gracias a Dios por ello. Sé que ya has alabado a Dios, has adorado a Dios, sé que ha estado listo tu corazón para esto que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Y qué te parece si vamos a la palabra de Dios después de orar a nuestro Dios? Dios es bueno y le damos gracias por todo lo que Él está haciendo y seguirá haciendo esta noche. Así es de que oramos, mis hermanos. Maravilloso Dios y Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios. Podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia a través de la obra completa y total de Jesucristo, tu Hijo, quien quitó el velo que antes nos separaba de ti. Maravilloso, precioso Dios, eres tan bueno, Señor. Y una vez más te damos gracias por tu Espíritu Santo, por el Consolador Divino, el que tú nos dices en tu palabra, Señor, que Él nos enseñará todas las cosas de parte tuya, Dios. Gracias porque nos recordará todo lo dicho por Jesús. Y hoy no es la excepción. Hoy queremos una vez más pedirte a ti, Dios, envíe sobre cada uno de los que estamos en este tiempo de meditar la palabra, de estar contigo, de tener comunión y conexión contigo, Dios. Queremos una vez más, Señor, creer que tú envías sobre cada uno de nosotros espíritu de sabiduría, envías sobre cada uno de nosotros espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, Dios, y en el conocimiento de Jesucristo. Y sí, Dios, creemos que ciertamente una vez más hoy alumbras los ojos de nuestro entendimiento. Te adoramos y de antemano te entregamos a ti, Señor, toda honra, toda gloria y todo honor en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Quiero decirte que nuestro equipo de producción o gente que está conectada estará ahí poniendo las citas que estaremos tocando de la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Puedes tú a través de este tiempo también enviarnos un saludo. Nos agrada mucho saber quién está en conexión con nosotros en este tiempo de estudio en vivo de la palabra. Así es de que envíanos un saludo también por ahí. Nos agrada mucho que te unas con nosotros en este tiempo de la palabra. Y de manera especial, como lo hemos dicho en este estudio live de las sesiones anteriores, que tú las puedes ver ahí en nuestra página en Facebook o las puedes ver también en nuestra página de YouTube, y tú alimentarte, dejar que la palabra siga edificando tu vida. Y quiero llamarte la atención de que hoy el estudio tiene un nombre como otros que hemos dado, y es la importancia del valor de la semilla. Y para ir a esto quiero que primero leamos el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 7 y 8. El contexto es la parábola de la viuda y el juez injusto, pero solamente vamos a tocar versículo 7 y 8, y quiero recordarte que esta es una de las parábolas que Jesús enseñó, pero solamente vamos a tocar ahorita el versículo 7 y 8. Dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Es una pregunta muy interesante que hace Jesús después de enseñar esta parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Hallará el Hijo del Hombre cuando venga fe en la tierra? Y quiero decirte que la venida del Señor Jesús es inminente. Ciertamente Jesús está a punto de aparecer por segunda vez en la tierra, y esta vez vendrá diferente a como vino la primera vez. La primera vez que vino fue enviado porque Dios tenía un plan de amor de reconciliarnos consigo mismo, y por esto fue necesario que su Hijo mismo viniera y Él presentara su vida como la de una oveja inocente y ofreció su sangre en sacrificio para reconciliación con Dios. Ahora, vino Jesús de una manera humilde, sencilla, se despojó de su divinidad, tomó forma de hombre y luego se despojó aún más haciéndose siervo obediente y obediente hasta la cruz. Y esto es maravilloso porque después de esto el Dios que hemos creído, su Padre, le dio gloria, honra, honor, alabanza por encima de cualquier otra cosa, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre, y no solo en los cielos, sino también aquí en la tierra. Ahora, lo importante es esto: Jesús está a punto de venir, es inminente ya su llegada. La pregunta es, ¿Jesús vendrá? Y en tu caso, ¿va a hallar Jesús fe en tu vida? Tú y yo estamos en la tierra aún, estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia, pero qué maravilloso es que si Jesús está a punto de llegar, la pregunta que Jesús mismo es, cuando yo regrese, ¿voy a encontrar fe en tu vida? Dios no te está preguntando si va a encontrarte practicando una religión. Dios no está preguntando si te vaya asistiendo de cierta manera periódica, esporádica o constante a una iglesia. No, la pregunta es si cuando Él venga va a encontrar fe en ti. Y quiero recordarte que la palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso está en la carta de Pablo a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Y cuando tú y yo estamos buscando a Dios, ¿sí explico? Él tiene una recompensa. Y la manera de accesar a lo que Dios ya nos ha dado en Cristo Jesús es a través de la fe. Y quiero recordarte que hemos estado viendo que fe es nosotros moviéndonos a una posición, a una identidad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, en amor, para que tú y yo tomemos todo aquello que Dios nos ha dado. Ok, y una de las cosas que Jesús dice en los evangelios es: Padre, les he dado tu palabra y aún se las daré más a conocer. Entonces tú y yo tenemos la palabra, y esto es una cosa muy maravillosa, porque dice: cerca de ti está la palabra. Y hay dos lugares donde la palabra es necesario que esté: en tu boca y en tu corazón. Que si confesares que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Ok, pero esta salvación, la palabra sotería, incluye más que solo ir a la presencia de Dios en los cielos cuando este cuerpo muera, cuando su cuerpo fallezca. Es mucho más que eso. Y es interesante porque la palabra de Dios, de acuerdo a lo que está escrito en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el original es por oír las palabras de Cristo. Ahora, Romanos 10:10 dice: con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, la fe, esta palabra tan interesante, tiene que ver, que es fidelitas, ¿verdad? Esta palabra tiene que ver con que tú y yo tengamos pensamientos alineados a los pensamientos de Dios, pero esos pensamientos se alinean cuando tú y yo conocemos cómo Dios piensa. ¿Y cómo sabemos cómo Dios piensa? Cuando tú y yo escuchamos las palabras de Jesucristo. Por eso dice: viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y quiero decirte que Dios nos ha llamado a valorar, escucha esto, valorar la palabra de Dios como una semilla a sembrar en buena tierra. Ahora, quiero decirte algo muy, muy importante. Esa tierra no es tu mente.
solamente. De manera especial, esa tierra es importante que sea el corazón. Ahora, Jesús enseñaba muchas veces usando una figura gramatical que es la parábola. Y la misma palabra de Dios nos dice que los discípulos de Jesús le preguntaron el por qué él hacía uso de esta forma de enseñar. Y Jesús responde sobre esto en la parábola del sembrador, y está escrita en 3 evangelios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8. Anota esto, y sería muy importante que tú y yo podamos ir y leer esta misma parábola en cada uno de los evangelios. Si tú te fijas, yo los mencioné no en el orden en que aparecen en las Biblias normalmente: Mateo, Marcos, Lucas y luego Juan. No, yo mencioné primero el Evangelio de Marcos, luego el de Mateo y luego el de Lucas. Y la razón por la que lo estoy haciendo de esta manera es porque estos propósitos de por qué Jesús enseñaba en la parábola están descritos en los 3 evangelios. Sin embargo, quiero decirte que los evangelios no se contradicen, al contrario, se complementan. Y esto es muy importante. Ahora voy a tocar primero el ejemplo del Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 13. Y te voy a pedir que me acompañes ahí. El Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 13, dice la palabra de Dios algo muy, muy interesante. Dice: y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Ahora, quiero decirte que en especial, no sé si tengas tú a la mano, a los estudiosos de la palabra, la Biblia textual. La Biblia textual dice así, señala esto, y les dice: ¿no habéis entendido esta parábola? ¿Cómo pues conoceréis todas las parábolas? Ahora, es muy importante que meditemos con un oído entendido la parábola del sembrador. ¿Por qué? Para lograr conocer las verdades de todas las otras parábolas enseñadas por Jesús. Por eso toco primero Marcos en esta ocasión, porque Jesús está aquí dando un complemento en cómo Marcos escuchó a Jesús explicar las parábolas, por qué usaba parábolas, y dice que el que no ha entendido esta parábola, ¿cómo va a poder conocer todas las parábolas? Esto indica que la parábola del sembrador es la parábola más importante de todas, porque cuando hemos podido tener oído entendido para lo que Dios nos comparte con esta parábola, tú y yo vamos a poder de estos principios de la parábola del sembrador, con un oído entendido, conocer todas las verdades que están en las demás parábolas. Ahora, es muy importante que como te digo, que meditemos con un oído entendido. Ahora, déjame decirte algo más. En Mateo capítulo 13, versículo 19, y vamos a ir ahí, sé que lo tienes un poquito más atrás. Mateo capítulo 13 es la parte donde está la parábola del sembrador. Mateo, mira lo que dice el versículo 19 del capítulo 13. Cuando alguno oye desde el 18, Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Wow, qué tremendo. Está hablando con los discípulos, Jesús. Quiero decirte que Jesús ya había compartido a las multitudes la parábola del sembrador. Ahora está con los discípulos que le hicieron la pregunta de por qué les hablaba por parábolas. Y Jesús les explica el por qué. Ahorita vamos a tocar un poquito de eso. Pero es interesante que Jesús les dice a los discípulos:
Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Si tú conoces la parábola del sembrador, probablemente tú sabes que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en el camino. Otra parte de la semilla cayó en un lugar entre piedras. Otra semilla cayó entre espinos. Y otra parte de la semilla cayó en buena tierra. Ok. Mira cómo Mateo complementa esto al añadir que la semilla es la palabra del reino. ¡Wow! Y cuando esta semilla, ¿qué semilla? La palabra del reino. Cuando esta semilla, la palabra del reino, no es entendida, viene el malo y dice, arrebata lo que fue de parte del sembrador, sembrado en el corazón. Ningún sembrador, y los agricultores saben esto, siembra en el camino o en los caminos. Por lo tanto, mis hermanos, que tú y yo pudiéramos, por engaño, por muchas cosas, no decidir incluir al Espíritu Santo cuando tú y yo vamos a recibir la palabra y en ese momento ofrecer no el corazón, sino un lugar con poco entendimiento para que ahí caiga la palabra, es un riesgo. En Juan 14:26, Jesús nos dice, el Consolador, el Espíritu de verdad, dice, nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Jesús ha dicho. Entonces, mi hermano, si tienes a Jesús dentro de ti, Apocalipsis 3:20 dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y está hablando del corazón, y abre la puerta, entraré a él, y sigue hablando del corazón, y cenaré con él y él conmigo. Jesús no quiere que su palabra sea oído solo en la mente. Jesús quiere que su palabra sea oída en el corazón y que abras tú la puerta del corazón. Por eso se dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No dice con la mente se oye y con la boca se confiesa, no, dice con el corazón. Por tanto, es muy importante que tengamos esto presente. Si tú y yo invitamos a Jesús a entrar en nuestro corazón, si Él vive dentro de nosotros, y dice 1 Corintios 6:17, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Entonces, déjame decirte que no en balde los que predican la palabra de Dios, los que enseñan la palabra de Dios, antes de hacerlo, le piden a Dios, y tú viste que hoy lo hicimos también, que venga en ese tiempo de la exposición de la palabra, que venga lo orado por Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 15 al 20, y vamos a ir ahí para que sepas por qué esto es parte de lo que a Dios se le dice cuando alguien va a predicar la palabra. Y quiero animarte a que me acompañes ahí a Efesios capítulo 1, versículo 15 y 20, para que tú y yo veamos cómo Pablo, cuando enseñaba, cuando predicaba, él tenía esto presente. Efesios capítulo 1, versículo 15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en Él. Está hablándole al pueblo cristiano en Éfeso y dice que Pablo ha escuchado de la fe de los creyentes en Cristo en Éfeso. Dice, de vuestra fe en el Señor Jesucristo. Y he oído además de vuestro amor para con todos los santos. Recuerda que Jesús decía que Él vino a mostrarnos que Él era amado del Padre. Y tú sabes que Juan es testigo de eso, porque dice ahí
en Juan capítulo 2, cuando Jesús fue bautizado, que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. Jesús mismo vio al Espíritu Santo descender sobre él. Juan da testimonio, eso lo dice capítulo 1 de Juan, pero dice que Juan también fue testigo de que hubo una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Entonces Jesús comparte que la convicción de él es clara, él es el Hijo amado de Dios. Entonces también dice Jesús que el Padre, a los que hemos creído en Jesús, nos ama exactamente igual como ama Jesús, para que ellos sepan que les amas como me has amado a mí. Y esto es muy muy importante. ¿Por qué? Porque si tú tienes a Jesús dentro de ti, si tú te has unido con el Señor, un espíritu eres con Él. Ok. Por eso te digo que no en balde los que enseñamos o predicamos, o tú que enseñas y predicas la palabra, antes de hacerlo, le pedimos a Dios que venga ese tiempo de la exposición de la palabra, esta oración. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, tú y yo, según la operación del poder de la fuerza de Dios, la cual operó en Cristo, resucitando a los muertos y sentándote a su diestra en los lugares celestiales. Ok, te fijas, esta oración es una oración usada. Está hablando de espíritu de sabiduría, está hablando de el espíritu de revelación, y estos proceden de Dios. Por eso cuando Jesús le dice a la mujer samaritana en Juan 4:24, Dios es espíritu, y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, Dios es espíritu, y por la obra del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, se alumbran los ojos del entendimiento. ¿Para qué? Para que la semilla de la palabra del reino no sea arrebatada por el enemigo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora, esto nos recuerda lo que Dios dice en Oseas capítulo 4, versículo 6. Que el pueblo creyente de Dios sufre pérdida porque le faltó, o a algunos les falta, conocimiento. En otras palabras, muchas personas les falta tener corazón entendido. Ahora, Jesús observaba lo anunciado en Isaías 29:13 y que él mismo lo experimentó, por eso lo menciona en el Evangelio de Mateo capítulo 15 versículos 8 y 9. Y voy a citar lo que Jesús dice ahí en Mateo capítulo 15 versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 15 versículo 8 y 9. Pues este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, tradiciones, formas de pensamientos y filosofías humanas. Jesús observó esto con tristeza, ya lo había dicho Isaías. Y el amor de Dios, por lo tanto, mi hermano, mi amado hermano, no puede quedar en la mente y en la boca solamente. Es necesario sea más interno en el corazón. Mira lo que dice Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Vamos a leer desde el 28 hasta el 34 para los que anotan por ahí. Y créeme, esto está impactante. Esto está muy impactante. Es tremendo el amor de Dios revelado en la palabra. Y dice la palabra de Dios, Marcos 12, 28 al 34 dice.
Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, y sabía que Jesús les había respondido bien, le preguntó a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¡Wow! ¿Ok? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu ¿qué? Tu corazón, dice Jesús. Y con toda tu alma. Y con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Son palabras de Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo está esto! ¿Ok? Dice, y el segundo es semejante. Amarás, ¿qué dice? A tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ok. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, agrega este hombre, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno sabe preguntarle. Ahora, este pasaje tiene algo maravilloso, maravilloso, porque hay principios de la palabra para que tú y yo no dejemos que el malo venga y arrebate lo que Dios quiere sembrar en el corazón. La semilla de la palabra del reino. ¡Wow! Es tremendo. Mi esposa me compartió algo hace días que escuchó ella. Y habla de una persona, usted lo puede hacer en casa, puede escoger 2 semillas. Lo más común, probablemente en clase de biología nos hicieron sembrar un frijolito. Y tú puedes sembrar en 2 recipientes. En uno de ellos vas a poner 3 centímetros de tierra y vas a sembrar hasta el fondo del recipiente, pero nomás hay 3 centímetros de tierra. Y puedes poner otro recipiente con mayor profundidad y ahí pones 20 centímetros de tierra. Entonces la semilla la depositas probablemente igual a 3 centímetros que la otra, solo que hacia abajo esta tiene 20 centímetros de tierra. Ok, tú siembras el mismo día la semilla. Déjame decirte que va a salir más rápido la semilla del recipiente con poca tierra. Muy rápido va a salir la plantita. La otra no se va a ver inmediatamente. Pero esa plantita que nace rápido va a empezar a salir. Y crece hasta cierta altura y va a tratar de echar una hojita. Y esa hojita es muy probable, y tú lo vas a poder comprobar, que se seque y se cae, aunque intentes sacar otra hojita, se cae. La otra semilla va a tardar un poco más, porque esa semilla va a buscar echar raíz profunda, más hacia el interior de la tierra. Pero una vez que ha echado raíces, entonces la plantita empieza a salir y su hoja es más fuerte, su hoja no cae, esa planta puede incluso crecer su tallo, echar flor y la flor llegar a producir fruto. ¿Ok? Es interesante. Cuando tú y yo valoramos la semilla de la palabra del reino, el valor que le da esa semilla va a marcar la diferencia para vivir lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y también vas a poder comprobar lo que dice Juan 10:10. El ladrón no vino para hurtar, matar y destruir, palabras de Jesús, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por lo tanto, creer
incluye unirte fielmente a Dios en los pensamientos de Dios, de los que habla Isaías 55, versículos 8 y 9, dice la palabra de Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Y déjame decirte que la palabra Jehová, te lo voy a estar repitiendo, es una palabra de 4 letras en el hebreo. YHWH. Tiene 2 letras H, que en el idioma hebreo es la quinta letra del alfabeto hebreo, que es la letra Jai, que significa gracia. Por lo tanto, el nombre de Jehová, de Dios, nuestro Padre amoroso, es gracia sobre gracia. Es de lo que habla Juan, capítulo 1, versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Por qué? La ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces, de Jesucristo, que tiene toda la esencia del Padre, y el Padre Jehová es gracia sobre gracia, y este Dios que es gracia sobre gracia, está diciendo que como son más altos los cielos que la tierra, así los caminos de Dios están más altos que los caminos del ser humano, y los pensamientos de Dios más altos que los pensamientos del ser humano. Cuando tú y yo decidimos unirnos, estar en acuerdo en los pensamientos de Dios, tú y yo vamos a hacer de los pensamientos del Señor nuestros pensamientos, y de los caminos del Señor nuestros caminos. ¿Y qué va a suceder? Lo que va a suceder es que cuando tú valoras de esta manera la semilla de la palabra de Dios, cuando tú vas a escuchar una enseñanza, o vas a escuchar en la iglesia un mensaje que el pastor, el siervo de Dios, el ungido de Dios como tú, comparte, y tú decides que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, te enseñe todas las cosas. Cuando tú le dices a Dios, envía. O sea, no es solo la declaración del ministro, del predicador, del siervo, del maestro de la palabra, del apóstol, del que comparte, el evangelista. Tú tienes que, al igual que él, decidir que tú vas a dejar que el Espíritu de Dios haga que en tu espíritu suba, brote dentro de ti espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Jesucristo, porque esto va a alumbrar los ojos de tu entendimiento. ¿Y de qué estamos hablando? De que a la palabra le des un alto valor, y que no solo la palabra quede en tu mente, y a lo mejor la repites con tu boca. Pero le preguntaron a Jesús, y Jesús habló muy claramente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Número 1, el lugar más interno de ti, todo tu corazón. Número 2, también en tu mente, dice Jesús, con todas tus fuerzas. Esto es maravilloso y tremendo. Y este que le preguntó a Jesús agrega algo, porque cuando Jesús habla de la mente, él dice con el corazón y con el entendimiento. O sea, tiene que estar sumado el corazón entendido, que trae entendimiento aún a la mente. No depender de lo que entiende tu mente. Necesitas el entendimiento de Dios, de la revelación, de la sabiduría de Dios en lo profundo, en el corazón. Porque cuando tú valoras la palabra y dejas que el espíritu de sabiduría y revelación, el cual Dios tiene disponible para ti, para que ese espíritu haga que la semilla de la palabra del reino tenga raíz, para que no pueda venir el malo y arrebate. Y créeme, esto es muy poderoso.
tú y yo estamos llamados a darle ese valor a la palabra de Dios como una semilla. Y Jesús prometió que el que podía tener entendimiento en la parábola del sembrador va a poder conocer las verdades con un entendimiento de todas las demás parábolas de Jesús. Así de importante es el valor que tú y yo le demos a la palabra como una semilla. Porque te quiero decir algo. El valor que tú le des a la semilla y dónde la siembres es lo que hace la diferencia entre una buena tierra y el corazón. Por eso decía Jesús que el sembrador, su intención es que la palabra caiga en el corazón. El corazón es la buena tierra. El corazón es la buena tierra. No es la mente la buena tierra. El corazón es la buena tierra. Pero si esa semilla solo cae arribita, entonces el malo viene y arrebata. Y dice que ese es el que fue sembrado en el camino. Ningún sembrador siembra en los caminos. El sembrador quiere sembrar en el corazón. Y tú y yo decidimos si la semilla de la palabra se deposita en nuestro corazón, que eso es el amar a Dios con todo el corazón. Primero con todo el corazón, segundo con toda la mente, tercero con todas las fuerzas. Jesús lo enseña. Jesús conoce la revelación del Padre. Jesús nos lo comparte. Entonces, quiero que lo tengas presente. Porque cada que tú escuches la palabra de Dios, tienes la oportunidad maravillosa de que Dios ponga en ti que el espíritu de sabiduría, el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo que ya mora en ti, te haga subir de tu espíritu a tu corazón entendimiento de las verdades de la palabra de Dios para que vivas, uno, la transformación tuya a través de renovar el entendimiento, y el entendimiento solamente es renovado cuando tú y yo permitimos que los pensamientos de Dios sean nuestros pensamientos. Entonces nuestros caminos van a ser los caminos del Señor. Esto es maravilloso, esto es poderoso. Quiero animarte a que medites esta palabra. Y quiero animarte, sí, a que la compartas. Porque Dios nos está hablando. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? No está preguntando si hallará gente que asista a iglesias. No está preguntando si hallará gente que tenga una religión. No. Está preguntando si hallará fe en ti y en mí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo quiero que Jesús al venir, mi amado Jesús, mi precioso Jesús, haya fe en mi corazón cuando Él venga. Y sé que así será. ¿Sabes por qué? Porque creo en su amor. Porque creo que Él es bueno. Porque creo lo que dice la palabra. Porque he decidido darle un alto valor a la palabra de Dios. Porque sé lo que dice la palabra y he decidido creerlo. Que la palabra de Dios es esa semilla. Que Dios, el sembrador, siembra. Cuando Jesús enseña en Juan 15 que Él es la vid y nosotros los pámpanos, dice que el sembrador es Dios. Entonces, mira qué maravilloso. Dios es el sembrador del que está hablando Jesús en Mateo 13, en Marcos 4, en Lucas 8. Dios es el sembrador. ¿Y qué quiere sembrar Dios como sembrador? La semilla
que es la palabra del reino. Eso es lo que Dios quiere sembrar. Ahora, ¿dónde la quiere sembrar Dios? En el corazón. En el corazón. Ahí es el único lugar donde Dios quiere sembrar semilla. Así es de que tú y yo podemos decidir que nuestro precioso sembrador Dios, cada palabra de Dios que tú y yo escuchemos, que es predicada, que es enseñada, que es compartida, tú y yo le digamos al sembrador: espíritu de sabiduría, espíritu de revelación y el conocimiento tuyo, Dios, estén en este tiempo de escuchar la palabra, porque sé que la palabra dará fruto, cual al 100 por 1, cual al 60, cual al 30. Cuando la palabra cae en el corazón, siempre da fruto. Unas veces más, otras veces no tanto. Siempre da fruto. ¿Hallará fe el Señor en la tierra? Yo creo que sí. Yo estoy creyendo que tú decides, igual que yo, saber, creer y que nuestro corazón sea el que reciba la preciosa palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios a través de la oración y te invito a que compartas esta preciosa palabra. La gloria es del Señor Jesucristo, la gloria es de Dios nuestro Padre. Precioso Espíritu Santo, gracias que nos enseñas. Padre, te adoramos, te damos gracias una vez más por este maravilloso tiempo en que tú nos hablas siempre, Dios. Tu palabra dice a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Dios, porque la semilla es la palabra del reino. Y Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias por sembrar en nuestro corazón tu palabra, y sabemos que tu palabra, Dios, da fruto al 100, al 60, al 30 por 1. Te entrego a ti toda honra, toda gloria y todo honor, Padre, en el nombre de Jesús, y declaro lo que está escrito. Tú nos has llamado a ser aceptos en tu Hijo amado Jesús. Lo que significa, charito, es altamente favorecidos, profundamente amados. Dice tu palabra que al que no conoció pecado, tu Hijo Jesucristo, por nosotros tú lo hiciste pecado, Dios, para que nosotros fuéramos hechos en Jesús justicia de Dios en Él. Dice tu palabra que en Cristo Jesús somos grandemente bendecidos. Dice tu palabra que en Cristo Jesús, Señor, nos has hecho más que vencedores. Gracias porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por tu divino poder en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No se distraiga con nada. Shalom, mis hermanos.